Ella solo era una criada acusada de robo por el multimillonario. Sirvió durante años, fue llevada a juicio sin abogado, sin apoyo, y sin que nadie estuviera dispuesto a creerle, hasta que la propia hija del multimillonario entró en la sala del tribunal sosteniendo una carpeta y pronunció 7 palabras que cambiaron todo lo que creían saber. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Y no olvides comentar abajo desde dónde nos estás viendo. Nos alegra saber que Grace Miller había trabajado como criada para la familia Bennett durante muchos años. Ella se encargaba de limpiar cada rincón de la gran casa, cocinar las comidas para la familia y mantener todo ordenado y organizado. Grace conocía muy bien la rutina de la casa y la seguía cuidadosamente. Con el tiempo, formó un vínculo fuerte con Lily, la joven hija de Richard Bennett. Grace trataba a Lily con amor y cuidado, como si fuera un miembro de su propia familia. A menudo pasaban tiempo juntas, conversando y riendo en los momentos tranquilos. Grace había visto crecer a Lily y siempre cuidaba de ella. El resto de la familia, especialmente Evelyn, la madre de Richard, trataba a Grace de manera más distante. Evelyn siempre se mostraba fría con ella, sin confiar verdaderamente a pesar de sus años de trabajo y lealtad. Sin embargo, Grace se mantenía cortés y respetuosa. Su trabajo era importante para ella y lo realizaba con orgullo, aunque no todos la consideraran parte de la familia. Un día, algo inesperado sucedió y cambió todo. Una valiosa joya familiar desapareció de la mansión. Era un anillo que se había transmitido de generación en generación y tenía un gran valor sentimental para la familia. Tan pronto como se descubrió la pérdida, el pánico y la sospecha llenaron el aire. Evelyn rápidamente señaló con el dedo a Grace, diciendo que ella era la única persona externa en la casa que tenía acceso a la habitación donde se guardaba la joya. Grace estaba impactada y confundida. No había hecho nada malo y no tenía idea de dónde podía estar el anillo, pero a Evelyn no le importaba. Habló en voz alta, asegurándose de que todos escucharan sus acusaciones. Richard no sabía qué pensar. Dudaba, dividido entre su confianza en Grace y la presión de su madre, aunque nunca antes había tenido problemas con ella. Finalmente, cedió a las demandas de Evelyn. Se acercó a Grace con el rostro serio y le dijo que era mejor que se fuera de la casa por el momento. Grace sintió un nudo en el pecho. No podía creer lo que estaba sucediendo. Después de todos los años que había trabajado para la familia, así era como terminaba todo. Intentó defenderse, explicando que nunca robaría nada, pero parecía que nadie la escuchaba. Poco después, se llamó a la policía. Los oficiales llegaron a la mansión y la interrogaron frente a la familia. Grace fue llevada a la comisaría como sospechosa. En la estación, se sentó sola, asustada, y sin saber qué ocurriría a continuación. No tenía abogado que la ayudara ni dinero para pagar asistencia legal. La policía le hizo preguntas una y otra vez, pero no tenía respuestas que dar. Finalmente fue liberada, pero le dijeron que tendría que presentarse ante el tribunal. El proceso no había terminado. Grace salió de la estación con el corazón pesado, sabiendo que su vida acababa de cambiar de una manera que no podía controlar. Cuando Grace regresó a casa, todo se sentía diferente. Su pequeño apartamento, antes un lugar pacífico, ahora parecía frío y silencioso. La noticia de la joya desaparecida y las acusaciones en su contra ya habían empezado a difundirse. No pasó mucho tiempo antes de que vecinos y conocidos comenzaran a evitarla. Algunos susurraban a sus espaldas. Otros dejaron de saludarla como antes. Las sonrisas amistosas que solía recibir en la calle habían desaparecido. Grace se sentía como una extraña en su propia comunidad. Salía muy poco, temerosa de las miradas de la gente. En la tienda, notaba cómo la gente se apartaba o la ignoraba por completo. Era como si todos hubieran decidido que era culpable. Aunque no hubiera pruebas, Grace comenzó a sentirse cada vez más sola. La confianza que había construido durante años con tantas personas desapareció en solo unos días. Intentaba mantenerse fuerte, pero era difícil.
Mientras tanto, pensaba constantemente en Lily. La niña siempre había sido amable con ella, y Grace extrañaba sus conversaciones y el vínculo que compartían. Se preguntaba si Lily también creía en las acusaciones. Ese pensamiento era lo que más le dolía. Grace había cuidado a Lily como a su propia hija. Esperaba que al menos Lily recordara todos los buenos momentos que habían compartido. Pero no había forma de que Grace lo supiera. Nadie de la familia Bennett se puso en contacto con ella. Le habían dado la espalda por completo. Grace seguía pensando en el momento en que Richard le pidió que se fuera. Su voz era tranquila, pero no tenía amabilidad. La miraba como a una desconocida, no como a alguien que había sido parte de su hogar durante años. Grace no sabía si Richard realmente creía que ella era culpable, o si simplemente tenía miedo de ir en contra de su madre. De cualquier manera, su silencio la había herido profundamente. Los días se convirtieron en semanas. Grace se quedó la mayor parte del tiempo en casa, tratando de mantenerse ocupada con las tareas del hogar y su rutina, pero sus pensamientos siempre volvían a lo sucedido. Se preguntaba si la verdad alguna vez saldría a la luz, si se encontraría el anillo o si alguien se daría cuenta del error. No tenía los recursos para investigar o limpiar su nombre. Todo parecía fuera de su alcance. Grace intentó contactar a algunas personas en las que había confiado en el pasado, pero la mayoría no quería involucrarse. La vergüenza de ser etiquetada como ladrona la seguía a todas partes. Evitaba los espejos como si no quisiera ver la tristeza en sus propios ojos. Por la noche, apenas dormía, repitiendo los acontecimientos en su mente una y otra vez. Cada mañana esperaba despertar de lo que parecía una pesadilla, pero la realidad permanecía. Habían acusado a Grace sin pruebas, la habían rechazado sin darle una oportunidad justa de explicar, y la habían dejado enfrentar las consecuencias sola. Grace comenzó a perder la esperanza. Su reputación estaba dañada. Su trabajo se había perdido, y su nombre ahora estaba vinculado a algo que ella no había hecho. No sabía cómo seguir adelante. La fecha del juicio se acercaba y no tenía idea de cómo defenderse. Revisaba documentos antiguos, recibos de pago e incluso fotos con los Bennett, tratando de reunir cualquier cosa que pudiera ayudar en su caso. Pero había poco que pudiera hacer sin un abogado. Cada día se sentía como un nuevo desafío. Ya no sonreía y hablaba menos que antes. Incluso las tareas más pequeñas se volvían difíciles. La fuerza y la energía que alguna vez tuvo parecían desvanecerse. Grace siempre había sido una trabajadora orgullosa, alguien que encontraba valor en su rol. Ahora esa parte de ella le había sido arrebatada. Su vida había cambiado drásticamente, no por algo que ella hubiera hecho, sino por lo que la gente creía. Permanecía en su apartamento, esperando el siguiente paso, con la esperanza de tener una oportunidad de limpiar su nombre. Grace seguía profundamente afectada por todo lo que había pasado. Se quedaba en casa la mayor parte del tiempo, sentada en silencio y pensando en la falsa acusación que había destruido su vida. No podía dejar de repasar los acontecimientos en su cabeza. Nada tenía sentido. Se seguía preguntando por qué alguien la culparía sin pruebas, y por qué Richard, después de tantos años de confianza, no había hecho nada para defenderla. Grace extrañaba su trabajo, no solo por el dinero, sino porque le daba un propósito. Extrañaba especialmente a Lily, la única persona en esa casa que alguna vez la había tratado como parte de la familia. El silencio en su apartamento la hacía sentirse más sola que nunca. Cada mañana esperaba una llamada, un mensaje, cualquier cosa que pudiera ayudarla a entender la situación. Pero nadie se comunicaba. Grace se sentía olvidada. Aún así, sabía que no podía rendirse. Necesitaba respuestas. Necesitaba limpiar su nombre, aunque nadie más creyera en ella. Tenía que encontrar una manera de probar su inocencia. Una tarde, mientras doblaba la ropa en su pequeña sala de estar, alguien llamó a la puerta. Grace no esperaba a nadie. Abrió lentamente y se sorprendió al ver a Lily parada allí sola. La niña se veía nerviosa, pero decidida. Sin decir una palabra, entró y abrazó a Grace con fuerza.
Grace se arrodilló y la sostuvo durante un largo momento. Lily le dijo que no creía en lo que la gente decía. Dijo que extrañaba a Grace todos los días y que quería que las cosas volvieran a ser como antes. Luego Lily sacó un dibujo de su mochila. Mostraba a las dos tomadas de la mano y sonriendo. Grace miró la imagen y sus ojos se llenaron de lágrimas. Era un dibujo simple, pero lo significaba todo para ella. Le dio esperanza nuevamente. Le recordó que no todos se habían vuelto en su contra. Lily aún creía en ella, y eso le dio la fuerza que necesitaba para seguir luchando. Después de que Lily se fue, Grace colocó cuidadosamente el dibujo sobre su mesa y se sentó junto a él. Por primera vez en días, sintió que tenía una razón para seguir adelante. Sabía que no podía depender de la suerte. Tenía que actuar. Grace comenzó a reunir todas las cartas de recomendación que había recibido a lo largo de los años. Buscó en cajas antiguas y encontró documentos escritos por empleadores anteriores, elogiando su honestidad, su arduo trabajo y su dedicación. También comenzó a anotar todo lo que recordaba del día en que desapareció la joya. Enumeró la hora a la que llegó, las tareas que realizó y con quién habló. Grace quería construir una línea de tiempo para demostrar que no tenía nada que ver con la desaparición del anillo. Cada pedazo de información era importante. Era un trabajo lento y, a veces, se sentía abrumada. Pero continuó. El pensamiento de Lily y el dibujo sobre la mesa le recordaba que no estaba completamente sola y que aún tenía algo por lo que valía la pena luchar. Al darse cuenta de que necesitaría ayuda legal, Grace comenzó a buscar a alguien que pudiera representarla. La mayoría de los abogados eran demasiado caros y algunos se negaban a involucrarse al escuchar su nombre. Un día, tras muchos intentos fallidos, entró en una pequeña oficina de asistencia legal y explicó su situación a la recepcionista. Esperó nerviosa en el vestíbulo hasta que un joven pasante llamado Daniel salió a hablar con ella. Él fue amable y escuchó con atención. Después de escuchar su historia, Daniel le dijo que aún no era un abogado completo, pero que estaba dispuesto a ayudarla a encontrar apoyo y preparar su caso. Creía que lo que le había sucedido era injusto. Grace se sorprendió por su amabilidad. Juntos comenzaron a revisar sus documentos y a organizarlos. Daniel le ayudó a entender los pasos legales a seguir. Le dijo que no sería fácil, pero que avanzarían paso a paso. Grace finalmente sintió que alguien estaba de su lado otra vez. Por primera vez, tuvo la esperanza de que podría defenderse adecuadamente. Mientras Grace preparaba su defensa en silencio, Evelyn hacía lo contrario. Decidida a asegurarse de que Grace fuera castigada, contrató a Charles Whitman, un abogado famoso por ganar casos difíciles. Charles tenía una reputación poderosa y una larga trayectoria de éxito en los tribunales. Con su ayuda, Evelyn comenzó a construir un caso sólido contra Grace. Pero no se detuvo allí. También contactó a algunos periodistas y comenzó a difundir su versión de la historia. Pronto, periódicos y sitios web publicaban titulares que hacían que Grace pareciera culpable. Los artículos la describían como poco confiable y algunos incluso la llamaban ladrona sin ninguna prueba. Grace vio las noticias y se sintió enferma. Los medios se habían vuelto en su contra. El público creía lo que leía, y más personas comenzaron a tratarla mal. Grace sentía que su voz se hacía cada vez más pequeña, mientras las mentiras de Evelyn se volvían más fuertes. Pero se recordó a sí misma que ahora no estaba sola. Daniel la estaba ayudando, y Lily todavía creía en ella, lo que le daba la fuerza para continuar. Mientras tanto, Richard permanecía en silencio ante todo. No hablaba con la prensa ni visitaba a Grace. Pasaba la mayor parte del tiempo en la mansión viendo las noticias y escuchando a su madre. Evelyn se mostraba confiada y orgullosa del rumbo de los acontecimientos, pero Richard parecía preocupado. En el fondo, recordaba todos los años que Grace había trabajado para la familia. Recordaba lo amable que había sido con Lily, lo confiable que era, y como siempre hacía su trabajo con cuidado. Pero tampoco quería ir en contra de su madre, quien estaba determinada a ver castigada a Grace.
Richard se encontraba atrapado en medio, sin estar seguro de qué creer. La presión de su madre era fuerte, y su silencio hacía parecer que estaba de acuerdo con ella. Pero en su corazón, Richard ya no estaba seguro. Continuaba pensando en el rostro de Grace cuando le pidió que se fuera. Ese momento lo perseguía. Aún así, no dijo nada. Y mientras permanecía en silencio, los ataques contra Grace continuaban. Lily seguía extrañando a Grace todos los días. Desde que Grace dejó la casa, la atmósfera en el hogar había cambiado. Las cosas se sentían silenciosas, pero no de manera pacífica. Lily notó que nadie mencionaba a Grace ya. Cuando preguntaba a su padre o a su abuela por ella, evitaban la pregunta o cambiaban de tema. Una vez le preguntó directamente a Evelyn, y Evelyn dijo que Grace había cometido un error serio y que no podía volver. Lily no entendía qué error era, y Evelyn nunca explicó más. Lily se sentía confundida. Grace siempre había sido amable y cuidadosa. No podía creer que Grace hubiera hecho algo malo, pero como nadie hablaba de ello, dejó de preguntar. Por las noches, Lily se acostaba pensando en Grace. Extrañaba la manera en que Grace solía ayudarla con la tarea, cómo contaba historias sencillas mientras doblaba la ropa, y cómo siempre tenía tiempo para escucharla. La casa no se sentía igual sin ella, y Lily no entendía por qué todos pretendían que nunca había estado allí. Mientras tanto, Grace seguía intentando demostrar su inocencia. Durante su revisión del día en que desapareció la joya, recordó algo importante. Había una cámara de seguridad en el pasillo cerca de la habitación donde se guardaba la joya. Esa cámara debería haber registrado a cualquiera que entrara o saliera alrededor del momento en que el objeto desapareció. Con la ayuda de Daniel, solicitó las grabaciones. Tras cierto retraso, recibieron un informe que decía que la cámara había sido apagada, justo en el momento en que supuestamente ocurrió el robo. Grace quedó atónita. Parecía demasiado conveniente. Ella creía que este detalle podría ayudar en su caso. Compartió la información con el tribunal, con la esperanza de que generara dudas sobre la investigación. Pero la respuesta fue decepcionante. El tribunal dijo que, a menos que tuvieran pruebas de quién apagó la cámara, la información no era útil. Grace se sintió frustrada. Pensó que este descubrimiento finalmente inclinaría las cosas a su favor. En cambio, fue desestimado como algo sin importancia. Se dio cuenta de que probar su inocencia sería más difícil de lo que había pensado. Evelyn continuó trabajando detrás de escena para mantener la situación bajo control. No quería que nadie de la familia ni de los medios comenzara a cuestionar su versión de los hechos. Cuando se enteró de que la cámara había sido apagada, hizo llamadas para acelerar el proceso judicial. Quería que el juicio ocurriera lo antes posible, creyendo que un resultado rápido evitaría la atención no deseada. Al mismo tiempo, Evelyn comenzó a difundir rumores sobre el pasado de Grace. Decía a la gente que Grace tenía problemas financieros y que había pedido dinero prestado a otros anteriormente. Estas historias, incluso sin pruebas reales, empezaron a propagarse rápidamente. Las personas que alguna vez apoyaron a Grace ahora se mantenían a distancia. Amigos de toda la vida dejaron de llamarla. Algunos no respondían a sus mensajes. Otros decían estar demasiado ocupados para reunirse. Grace podía sentir cómo la gente se alejaba de ella. Su nombre se había asociado con sospechas y escándalos. No había hecho nada malo, pero parecía que el mundo ya había decidido que era culpable. Además, Grace no recibía la ayuda que necesitaba del defensor público asignado a su caso. Era cortés, pero distante. Rara vez la llamaba y solo se reunía con ella unas pocas veces. Cuando hablaban, las reuniones eran cortas. No parecía interesado en su historia ni en los detalles que había recopilado cuidadosamente con Daniel. Grace intentó explicar su versión y mencionó nuevamente el problema de la cámara, pero el abogado dijo que no era lo suficientemente sólido. Parecía más enfocado en terminar el caso rápidamente que en luchar por ella. Grace no sabía qué hacer. No tenía dinero para contratar a otra persona. Daniel, aunque la apoyaba,
Seguía siendo solo un pasante y no podía representarla en el tribunal. Grace sentía que su caso no estaba siendo tomado en serio. Las personas que deberían ayudarla no escuchaban. El tiempo se agotaba y cada día se sentía más impotente. Nadie parecía importarles que toda su vida hubiera sido puesta patas arriba por algo que no había hecho. En la casa de los Bennet, Lily continuaba pensando en Grace en silencio. Ya no hablaba del tema porque alteraba a los adultos, pero no lo había olvidado. Un día, dibujó otra imagen para Grace. Esta vez, las dibujó a ambas sentadas juntas en el sofá como solían hacerlo después de la escuela. Escondió el dibujo en el cajón de su escritorio, temiendo que alguien pudiera tirarlo. Lily aún era joven, pero notaba que las cosas en la casa se sentían diferentes ahora. Su padre no sonreía tanto. Evelyn estaba más seria de lo habitual, siempre al teléfono o leyendo papeles. Incluso el personal de la casa actuaba con más cuidado, como si tuvieran miedo de cometer algún error. Lily podía percibir que la gente estaba molesta, pero nadie le explicaba nada. Esperaba que alguien le dijera lo que realmente había pasado, pero nadie lo hizo. El silencio le hacía sentir extraña, como si hubiera un gran secreto que solo ella no conociera. Aún así, se aferraba al dibujo para Grace. A medida que se acercaba la fecha del juicio, Grace sentía que la presión crecía cada día. Los días parecían más largos y las noches inquietas. Pasaba la mayor parte del tiempo en casa, temerosa de enfrentarse a las personas en la calle. Incluso en la tienda, notaba que la gente la miraba o susurraba. El miedo a perderlo todo crecía dentro de ella. Había trabajado durante años para construir una vida estable. Ahora su nombre estaba vinculado a un crimen, y no encontraba la manera de limpiarlo. No tenía apoyo de antiguos amigos, y su abogado asignado apenas se comunicaba con ella. Daniel hacía todo lo posible por mantenerla esperanzada, pero Grace podía ver que él también estaba frustrado. La audiencia judicial estaba a solo unos días. Grace miró el pequeño montón de papeles y documentos que había recopilado. No le parecía suficiente. Se sentó junto a la ventana y miró hacia afuera, sintiendo el peso de todo. A medida que se acercaba la audiencia, se sentía más sola que nunca. El día del juicio, Grace se despertó temprano. Sus manos temblaban un poco mientras se vestía. No tenía mucha ropa para elegir. La única prenda formal que poseía era su antiguo uniforme de trabajo, el mismo que usaba todos los días en la casa de los Bennet. Estaba limpio y planchado, aunque ligeramente gastado en los bordes. Aún así, era todo lo que tenía. Colocó los documentos que había reunido, las cartas de recomendación, los registros de trabajo y las notas en una carpeta sencilla, y respiró hondo antes de salir de su pequeño apartamento. Al llegar al juzgado, se sintió fuera de lugar. La gente caminaba con trajes caros, susurrando y revisando sus teléfonos. Ella se quedó sola, sosteniendo su carpeta cerca del cuerpo. Dentro de la sala del tribunal, se sentó al frente, callada y nerviosa, esperando que llamaran su nombre. Vio rostros conocidos, pero no recibió ninguna mirada amable. Todos parecían distantes. Grace bajó la vista preparándose para lo que vendría. Sabía que no sería fácil. Cuando comenzó la audiencia, el fiscal contratado por Evelyn caminó con confianza hacia el centro de la sala. Su voz era clara y firme. Comenzó diciendo que Grace había traicionado la confianza de la familia Bennet. La acusó de usar su posición en la casa para acceder a los objetos de valor de la familia. Afirmó que ella era la única persona externa en la casa, y por lo tanto, la única sospechosa lógica. Señaló que Grace había estado presente el día en que la joya desapareció y describió cómo tenía acceso a las habitaciones de la casa, incluida aquella donde se guardaba la joya. Luego, uno a uno, fueron llamados algunos testigos. Eran antiguos empleados y vecinos, algunos de los cuales mencionaron que habían visto a Grace caminando por la casa durante sus turnos. Ninguno tenía pruebas reales, pero sus palabras
ayudaron a formar la imagen que el fiscal quería transmitir. Grace escuchaba en silencio. Nadie parecía interesado en su versión de la historia. Richard estaba sentado al fondo de la sala. No hablaba y no miraba en dirección a Grace. Su rostro era serio, casi inexpresivo, como si intentara mantenerse al margen de todo. Grace trató de no mirarlo demasiado, pero notó su silencio. Le dolía. Había trabajado para él durante tantos años. Había cuidado de su hija y tratado la casa como si fuera su responsabilidad. Sin embargo, ahora ni siquiera le dirigía la mirada. Evelyn, por su parte, lucía tranquila y confiada. Susurraba cosas a su abogado de vez en cuando, a veces haciendo pequeños gestos con la cabeza o levantando una ceja. Era evidente que se sentía en control. Apenas miraba a Grace, como si estuviera segura de que el resultado ya estaba decidido. La forma en que Evelyn se sentaba, hablaba y se comportaba dejaba claro que se había preparado para este momento y creía que todo estaba saliendo según su plan. Lily también estaba allí, sentada en silencio en la audiencia junto a su niñera. Se veía pequeña y confundida. Sus pies apenas tocaban el suelo. Observaba todo con atención, pero no hablaba. No se le permitía. No entendía todas las palabras que se usaban, pero comprendía lo suficiente como para saber que algo injusto estaba ocurriendo. Seguía mirando a Grace, tratando de captar su mirada. Grace la vio, pero no pudo sonreír ni saludar. Las reglas del tribunal no lo permitían. Lily sostenía un papel doblado en la mano, probablemente otro dibujo, pero no se movió. La niñera a su lado la mantenía quieta. Nadie le preguntó nada a Lily, y ella no podía decir lo que sabía ni cómo se sentía. Solo estaba allí para observar, sin poder ayudar. Grace quería acercarse a ella, decirle que todo estaría bien, pero no podía. Ver a Lily en la sala hacía todo más difícil. Le recordaba a Grace lo que había perdido. No solo un trabajo, sino alguien a quien realmente le importaba. Entonces llegó el turno de Grace para hablar. Se levantó lentamente y caminó hacia el centro. Sostuvo sus documentos con firmeza y miró alrededor de la sala. Comenzó a hablar sobre sus años de trabajo en la casa de los Bennett. Explicó cómo se encargaba de la limpieza, la cocina y de todo lo demás. Contó cuánto le importaba Lily y cómo había estado allí para apoyar a la familia en los buenos y malos momentos. Su voz temblaba un poco, pero se mantuvo firme. Dijo que nunca había robado nada en su vida y que no sabía qué había pasado con la joya desaparecida. Habló sobre su rutina de ese día y cómo ya había compartido todo con la policía. Mientras hablaba, miraba alrededor de la sala. Nadie mostraba emoción. El juez permanecía neutral. Los abogados se veían aburridos. Richard permanecía en silencio. No reaccionaba. Las palabras de Grace no parecían importar. Contó la verdad, pero la verdad no parecía suficiente. El juicio continuó con más preguntas formales y discusiones entre los abogados. La mayoría eran aspectos técnicos, llenos de términos que Grace no entendía completamente. La gente la miraba, pero no con amabilidad. Algunos la observaban con sospecha. Otros simplemente no parecían importarles. Era como si ya la hubieran juzgado antes de que siquiera entrara. Cada vez que alguien hacía una pregunta sobre su carácter, Grace sentía que la atacaban. Sus años de lealtad, su arduo trabajo, su dedicación a la familia Bennett, nada de eso parecía contar. Continuaba mirando a Lily, la única persona que aún podría creer en ella. Pero la niña no podía hacer nada. El ambiente era pesado. Nadie habló en defensa de Grace. Incluso el defensor público solo decía lo mínimo requerido, sin mostrar emoción. Grace sentía que estaba viendo cómo su vida se desmoronaba mientras nadie hacía nada para detenerlo. Había llegado con la esperanza de que alguien escuchara, pero todo lo que recibió fueron miradas silenciosas y rostros vacíos. Al final del día, Grace regresó a su asiento y se sentó lentamente. Su carpeta de documentos descansaba sobre su regazo. Miró hacia abajo, insegura de si habían tenido algún efecto.
A su alrededor, la sala comenzó a vaciarse al terminar la sesión. Evelyn salió con calma junto a su abogado, susurrando de nuevo, con expresión satisfecha. Richard lo siguió detrás, todavía sin decir una palabra. Lily fue guiada por su niñera, sosteniendo el mismo papel en la mano. Grace los observó irse, todavía sentada sola, vistiendo la única ropa formal que tenía, su antiguo uniforme. Se sentía cansada, no solo por el largo día, sino por todo lo que había atravesado. Nadie se había levantado por ella. Nadie había defendido su nombre. El juicio no había terminado, pero ya podía sentir el peso de cómo había transcurrido. Se quedó en su asiento un momento más, sujetando sus documentos, tratando de encontrar la fuerza para levantarse y marcharse. Poco a poco empezaron a aparecer nuevos detalles, pero nada lo suficientemente claro como para cambiar la situación de Grace. Un día, durante una conversación en el pasillo del juzgado, un miembro más joven del personal que había trabajado antes en la casa de los Bennet dijo algo inesperado. Mencionó que la noche en que desapareció la joya, había visto a Evelyn caminando sola cerca de la habitación donde se guardaban las joyas. Esto era inusual, porque Evelyn normalmente no subía sola, especialmente de noche. Grace y Daniel escucharon con atención, pensando que esto podría ser útil. Pero solo unas horas después, la misma mujer cambió su historia. Dijo que ya no estaba segura y que tal vez había visto a otra persona. Era evidente que tenía miedo. Grace no la culpó. Sabía cuánta influencia tenía Evelyn. Esa misma semana, la ama de llaves principal, que había trabajado en la casa de los Bennet más tiempo que cualquier otra persona, fue despedida de repente. Cuando Daniel intentó contactarla para obtener una declaración, ella se negó a hablar. Todos tenían miedo. Grace volvió a sentirse atrapada sin apoyo. Grace no se dio por vencida. Siguió intentando entender los pequeños fragmentos de información que le llegaban. Escribía todo, cada conversación, cada detalle extraño, cada nombre mencionado. Creía que en algún lugar debía estar la verdad. Pero, sin importar cuánto buscara, sentía que nadie realmente quería ayudarla a encontrarla. La gente evitaba sus llamadas. Algunos incluso fingían no conocerla más. Cada pequeña pista parecía desaparecer antes de que pudiera ser útil. Daniel hacía lo que podía, pero su poder era limitado. Grace le pidió si podían solicitar oficialmente más información de vigilancia, pero el tribunal ya había rechazado su solicitud anterior, diciendo que las grabaciones de la cámara no eran suficientes. Sentía que cada puerta se estaba cerrando. Grace comenzó a sentir la misma frustración cada día. No tenía forma de defenderse adecuadamente. Creía en su inocencia, pero ya no parecía suficiente. Todo dependía de personas que permanecían en silencio o que decidían no involucrarse. En la casa de los Bennet, Lily notó que la tensión aumentaba. No entendía todo, pero podía percibir que algo estaba mal. Una noche, se sentó con su padre e intentó hablar con él. Recordó algo de la noche en que desapareció la joya. Algo pequeño, pero tal vez importante. Le dijo a Richard que había visto a alguien cerca de la habitación de las joyas y que no creía que fuera Grace. Pero Richard no prestó mucha atención. Asintió vagamente, con los ojos fijos en su computadora portátil. No hizo preguntas, ni la alentó a decir más. Lily lo intentó de nuevo, pero él le dijo que estaba ocupado y que hablarían después. Se sintió frustrada y confundida. Pensó que estaba ayudando, pero parecía que nadie quería escuchar lo que tenía que decir. El momento pasó y el recuerdo se quedó con ella sin ser pronunciado. Lily se sentó en silencio, preguntándose si había hecho lo correcto. No sabía si lo que había visto tenía importancia, pero sabía que había intentado hablar. Evelyn notó que Lily hacía más preguntas y se comportaba de manera diferente. Comenzó a prestar más atención al comportamiento de su nieta. A Evelyn no le gustaba que Lily intentara hablar sobre Grace. Creía que el asunto estaba cerrado y no quería que la niña se involucrara o se confundiera. Para distraer a Lily, Evelyn empezó a comprarle nuevos juguetes, vestidos e incluso le prometió un viaje.
Al principio, Lily disfrutaba la atención, pero aún así mencionaba a Grace en sus conversaciones. Una tarde, después de que Lily preguntara nuevamente sobre la noche en que desaparecieron las joyas, Evelyn se enojó. Le dijo a Lily que dejara de hablar sobre el tema y la advirtió que si continuaba haciendo preguntas, podría ser enviada a un internado muy lejos. Lily se quedó paralizada. Nunca había escuchado a su abuela hablar así antes. Desde ese momento, permaneció callada. Guardó sus pensamientos para sí misma y dejó de hacer preguntas. Evelyn parecía satisfecha con el silencio, pero Lily ahora estaba asustada y confundida. No entendía por qué algo tan simple era tan peligroso de mencionar. Mientras todo esto sucedía en la casa, Richard pasaba cada vez más tiempo solo en su estudio. Había comenzado a revisar archivos antiguos de la familia, intentando encontrar paz o quizá solo una distracción. Una noche, mientras miraba los archivos en la computadora, se topó con algunas grabaciones antiguas almacenadas en el sistema de seguridad de la casa. La mayoría eran imágenes diarias de eventos rutinarios. Pero en un video, vio algo que lo hizo detenerse. Era de unos años antes. Grace consolando a Lily tras la muerte de su madre. En el video, Grace estaba sentada en el sofá con Lily envuelta en una manta, hablándole suavemente y secándole las lágrimas. Richard observó en silencio. Había olvidado cuánto había apoyado Grace a la familia, especialmente en los momentos más difíciles. Ese recuerdo lo impactó profundamente. Comenzó a recordar cuán leal y amable había sido siempre. Lo hizo sentirse inseguro sobre todo. Por primera vez, empezó a cuestionar seriamente la forma en que la había tratado, pero aún no actuó. Los días continuaron, pero algo dentro de Richard había cambiado. Aunque no había dicho nada en voz alta, comenzó a ver todo de manera diferente. Notó con mayor claridad el comportamiento controlador de Evelyn. Vio cómo Lily se había vuelto más callada y nerviosa. No podía dejar de pensar en ese video de Grace y Lily. Se repetía en su mente, especialmente por la noche. También empezó a preguntarse sobre la cámara que había sido apagada. ¿Quién tenía acceso a ella? ¿Quién tendría motivos para hacer que dejara de funcionar? Cuanto más pensaba, más preguntas tenía. Pero aún así, no dijo nada. No había hablado con Grace desde el día en que le pidió que se fuera. Se sentía culpable, pero no sabía cómo arreglar las cosas. No sabía de qué lado estaba realmente. Así que, mientras Grace seguía luchando y Lily permanecía callada bajo presión, Richard se quedó con sus pensamientos, empezando lentamente a ver que la verdad era mucho más complicada de lo que había creído. Emily era una joven abogada que había estado siguiendo el caso de Grace a través de noticias y artículos en línea. No tenía muchos años de experiencia ni un gran despacho detrás, pero algo sobre la forma en que trataban a Grace no le parecía correcto. Había leído los titulares, visto parte del material del juicio e incluso seguido discusiones públicas en redes sociales. Cuanto más leía, más extraño le parecía el caso. Parecía apresurado, incompleto y sesgado. Una tarde, Emily decidió ponerse en contacto. Encontró la dirección de Grace a través de los registros del tribunal y visitó su pequeño apartamento. Cuando Grace abrió la puerta, se veía cansada e insegura. Emily se presentó cortésmente y explicó que quería ayudar, aunque todavía era nueva en su carrera. No esperaba que Grace confiara en ella de inmediato, pero para su sorpresa, Grace asintió lentamente y dijo que sí. En ese momento, Grace no tenía nada que perder y decidió dejar que Emily revisara su caso. Emily comenzó leyendo todos los documentos que Grace y Daniel habían recopilado. Los extendió sobre la mesa, organizándolos por tipo: declaraciones de testigos, notas de la línea de tiempo, cartas de recomendación y documentos judiciales. Leyó cada palabra con cuidado, subrayando nombres, fechas y cualquier cosa que no tuviera sentido. Al revisar el material, notó varias contradicciones. Un testigo había dicho que Grace estaba limpiando el pasillo a cierta hora, mientras que otro afirmaba que ya estaba afuera para ese momento. Un tercero mencionó haber escuchado un fuerte ruido, pero no dijo qué era. Ninguna de las declaraciones coincidía completamente,
y el informe policial parecía apresurado. Emily le señaló estas cosas a Grace y le preguntó si alguna vez se habían cuestionado en el tribunal. Grace negó con la cabeza. Su defensor público nunca había investigado los detalles a fondo. Animada por este descubrimiento, Emily decidió seguir investigando. Creía que si estas pequeñas grietas se exponían adecuadamente, podrían empezar a cambiar la dirección del caso. Unos días después, mientras revisaba más notas y buscaba información en línea, Emily recibió un mensaje de alguien que decía conocer un secreto sobre la joya desaparecida. El mensaje llegó a través de las redes sociales y era breve. La persona decía que había visto a Evelyn usando la joya en un evento benéfico 2 semanas después del supuesto robo. Emily se sorprendió, pidió pruebas, y la persona envió una foto que había sido publicada en línea durante el evento. En la imagen, Evelyn estaba vestida formalmente, y en su mano había un anillo que parecía exactamente la joya desaparecida. Emily guardó la imagen y rápidamente comenzó a verificar los detalles del evento: lugar, fecha y lista de invitados. Todo coincidía. Pero cuando intentó acceder a la foto 1 hora después, ya no estaba. La publicación había sido eliminada y la cuenta se había hecho privada. Había guardado la imagen, pero no era lo suficientemente clara como para usarse como evidencia legal. Aún así, Emily sintió que se estaba acercando a la verdad. Esa tarde, Emily visitó a Grace y le mostró lo que había encontrado. Le explicó cómo la foto coincidía con la descripción del objeto perdido y que había sido tomada después de la fecha del supuesto robo. Grace miró la imagen unos segundos y luego asintió. No parecía sorprendida. Grace dijo que siempre había tenido la sensación de que algo no estaba bien. Evelyn siempre había actuado demasiado confiada, demasiado rápida para señalar con el dedo. Grace creía que Evelyn tenía más control sobre la situación que cualquier otra persona. Emily le preguntó si alguna vez había pensado que Evelyn podría haber planeado todo. Grace no quiso decirlo directamente, pero sus ojos decían suficiente. Emily le dijo que no perdiera la esperanza. Prometió seguir buscando más pruebas. Grace le agradeció y dijo que estaba agradecida, no solo por la ayuda legal, sino porque finalmente alguien creía en ella lo suficiente como para luchar. Por primera vez en semanas, Grace sintió que alguien estaba verdaderamente de su lado. Mientras Emily trabajaba en el caso, Lily permanecía callada en casa. Pensaba a menudo en la noche en que desapareció la joya. Ciertas imágenes regresaban a su memoria: voces en el pasillo, una puerta que crujía, su abuela moviéndose rápidamente por la zona superior. No entendía todo lo que veía, pero sabía que algo no estaba bien. Aún así, no dijo una palabra. La última vez que había intentado hablar del tema, Evelyn le advirtió que se detuviera. Desde entonces, Evelyn se volvió aún más controladora. Observaba a Lily de cerca, revisaba sus cuadernos, limitaba su tiempo frente a la pantalla y le hacía muchas preguntas sobre sus conversaciones. También intentaba distraerla con nuevos regalos y comidas especiales. Pero Lily sabía lo que estaba sucediendo. Guardaba sus pensamientos para sí misma, dibujaba y escribía pequeñas notas que escondía en su baúl de juguetes. No quería olvidar lo que había visto. No confiaba en que alguien se lo contara todavía, ni siquiera su padre. Así que permaneció en silencio, aunque su corazón estaba lleno de preguntas. Emily continuó con su investigación y decidió visitar el juzgado en persona. Solicitó acceso a los registros oficiales del caso de Grace y pasó horas en la sala de archivos revisando carpetas y expedientes. Mientras leía, notó más problemas. Algunas declaraciones tenían páginas faltantes. Ciertos informes no estaban firmados correctamente. La línea de tiempo no tenía confirmación completa de eventos clave. También había lagunas en cómo se había manejado la evidencia. Un documento incluso hacía referencia a una foto que no estaba adjunta. Emily hizo copias de todo y marcó todas las inconsistencias. Cuanto más leía, más claro le parecía que el caso se había manejado demasiado rápido. Parecía que el sistema había impulsado todo sin hacer suficientes preguntas.
Quizá la influencia de Evelyn había ayudado a acelerar el proceso. Emily no estaba segura, pero había visto lo suficiente para saber que algo estaba mal. Llamó a Grace y le contó lo que había encontrado. Luego se sentó en su casa y comenzó a trazar un plan. No sabía a dónde la llevaría, pero estaba lista para investigar por su cuenta. Emily siguió revisando los archivos y las líneas de tiempo, leyendo cada página más de una vez. Cuanto más estudiaba el caso, más inconsistencias notaba Emily. Los informes oficiales tenían detalles que no coincidían. Algunos documentos tenían marcas de tiempo que contradecían lo que habían dicho los testigos. Por ejemplo, la hora en que se decía que Grace estaba cerca de la habitación de las joyas no coincidía con el horario oficial de limpieza que ella había seguido durante años. Emily también descubrió que varias partes de la declaración original de Grace habían sido completamente ignoradas o excluidas de los registros judiciales. Grace había mencionado cosas específicas, como la hora exacta en que dejó el piso superior y una conversación que tuvo con otro miembro del personal, pero esos puntos no se discutieron durante la audiencia. Parecía que el tribunal solo se había enfocado en los detalles que hacían que Grace pareciera sospechosa. Emily tomó notas cuidadosamente y hizo copias de todo. Se estaba preparando para construir una línea de tiempo clara que pudiera probar que algo había estado mal desde el principio. Se sentía más confiada de que la verdad estaba siendo enterrada a propósito. En la casa de los Bennett, Lily seguía pensando en la noche en que desapareció la joya. Tenía tantas preguntas en la cabeza que sentirlas todas dentro la incomodaba. Una tarde, mientras estaba sentada en la sala con su abuela, finalmente hizo una pregunta directa. «Abuela, ¿qué pasó realmente la noche en que se perdió el anillo?» Evelyn ni siquiera se sorprendió. En cambio, su expresión cambió de inmediato. Apoyó la taza y miró a Lily directamente a los ojos. Su voz se volvió fría. Le dijo a Lily que dejara de hacer preguntas sobre cosas que no entendía. Le dijo que no era su lugar preocuparse por asuntos de adultos. Lily no dijo nada más. Solo asintió y se fue a su cuarto. Pero por dentro estaba asustada, no solo por el tono de Evelyn, sino porque recordaba algo de esa noche. Recordaba haber visto a su abuela cerca del pasillo con algo brillante en la mano. Era tarde y no había nadie más cerca. Mientras tanto, Richard comenzaba a sentirse cada vez más inquieto. No quería dar entrevistas y evitaba a los periodistas que preguntaban sobre el caso. Se mantenía alejado de los eventos públicos y prefería quedarse en casa o en su oficina. La gente pensaba que solo era reservado, pero la verdad era que estaba profundamente conflictuado. Sabía que las cosas no se sentían correctas. Comenzó a revisar archivos antiguos, ver videos pasados de la familia y tratar de recordar cómo habían sido las cosas realmente. Quería creer en su madre, pero en el fondo tenía dudas. Recordaba la lealtad de Grace, su voz tranquila, la forma en que había ayudado a criar a Lily después de que su esposa falleciera. Aún así, no había hablado. No había hecho nada mientras el caso avanzaba, mientras Grace era atacada en público. Comenzaba a arrepentirse de su silencio. Por las noches, cuando estaba solo, a veces miraba los informes del tribunal e intentaba entender qué faltaba, pero le resultaba difícil admitir que había cometido un error al no defenderla. Emily no detuvo su investigación. Comenzó a llamar a antiguos empleados que habían trabajado en la casa de los Bennett. Algunos respondieron, pero estaban nerviosos. Un hombre dijo que no podía hablar del pasado. Una mujer dijo que había seguido adelante y que no quería problemas. Otros pocos colgaron de inmediato. Emily entendió su miedo. Evelyn tenía poder y la gente no quería involucrarse en algo que pudiera afectar sus vidas. Pero uno de ellos, un antiguo jardinero, accedió a reunirse brevemente. Dijo que siempre había pensado que toda la situación era extraña, y recordó haber visto llegar un coche tarde la noche en que desapareció la joya, pero nadie lo había mencionado. Emily tomó notas y hizo más preguntas, pero él se negó a decir algo más. Emily le dio las gracias y siguió intentando. Creía que si podía encontrar aunque fuera una sola persona valiente dispuesta a hablar públicamente,
el caso podría tomar una dirección diferente. Por ahora, sin embargo, el miedo seguía controlando a las personas que podrían ayudar. Lily permaneció callada después de la conversación con su abuela, pero no podía olvidar lo que vio esa noche. Recordaba haber caminado por el pasillo y ver a Evelyn abrir la caja fuerte en su habitación. Evelyn tenía algo pequeño y brillante en la mano. Lily no entendía qué era en ese momento, pero ahora creía que podría haber sido la joya desaparecida. También recordaba cómo Evelyn cerró la puerta rápidamente al darse cuenta de que Lily estaba cerca. Desde esa noche, Evelyn se había mostrado especialmente amable con ella, comprándole juguetes, prometiéndole vacaciones e incluso diciendo que podría tener una mascota. A Lily le gustaban los regalos, pero también sabía que tenían un precio. Cada vez que intentaba hablar de Grace, Evelyn cambiaba de tema o le advertía que no lo mencionara. Lily era lo suficientemente inteligente como para entender que algo no estaba bien, pero no sabía en quién podía confiar. Guardaba todo para sí misma y esperaba que algún día alguien le hiciera la pregunta correcta y realmente escuchara. Una noche, mientras estaba solo en su oficina, Richard abrió una carpeta con viejos videos familiares. Hizo clic en un archivo y vio una escena familiar. Grace estaba sentada en el suelo de la sala con Lily, abrazándola con fuerza después de un día difícil. Era de la época justo después de la muerte de su esposa. En el video, Grace se mostraba paciente y tranquila, consolando a Lily con palabras simples y un apoyo silencioso. Richard vio todo el video sin decir una palabra. Cuando terminó, se recostó en su silla y reflexionó sobre todo. Grace siempre había estado allí. Nunca había pedido nada y nunca había fallado a la familia. Cuanto más pensaba, más se daba cuenta de lo mucho que la había fallado él a ella. Aún así, no sabía cómo arreglarlo. Había permanecido en silencio por demasiado tiempo, pero quizá no era demasiado tarde. Al mismo tiempo, Emily tomó una decisión importante. Había visto suficientes errores, suficiente miedo y demasiado silencio. Era momento de confrontar la versión oficial en el tribunal. Estaba lista para dar el siguiente paso. Durante la sesión del juicio, la sala estaba en silencio y concentrada. Los abogados hablaban por turnos y el juez escuchaba atentamente. Grace se sentó en su asiento con Emily a su lado, ambas esperando la siguiente parte del proceso. De repente, la puerta trasera de la sala se abrió con un pequeño crujido. La gente giró la cabeza, esperando quizá ver a un secretario o a alguien de seguridad, pero en su lugar, Lily entró. Llevaba un blazer gris, que le quedaba demasiado grande, y sostenía una carpeta presionada contra su pecho. Sus pasos eran rápidos y decididos. La niñera que se suponía debía vigilarla no estaba a la vista. Todos la miraban con confusión. Lily caminó entre las filas de adultos. Llegó al centro de la sala, levantó una mano y dijo claramente: «Soy la abogada de mi mamá». Una ola de sorpresa recorrió la sala. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Lily corrió hacia Grace, la abrazó y susurró lo suficientemente fuerte para que toda la sala escuchara. Vi a la abuela esconder el anillo en la caja fuerte. Durante unos segundos, nadie se movió. El juez parecía confundido. Algunas personas se sorprendieron y Evelyn se quedó paralizada en su asiento. Un oficial de seguridad se acercó a Lily, listo para escoltarla afuera. Pero antes de que pudiera tocarla, Richard se levantó. Su voz era firme pero calmada. Le pidió al juez que dejara hablar a su hija. «No está solo jugando», dijo. «Recuerda algo importante». El juez hizo una pausa, miró a Lily y luego a Richard, y le permitió continuar. Lily se puso frente a la sala sosteniendo su carpeta. La abrió y sacó un dibujo. Mostraba la disposición de la habitación de Evelyn, incluyendo la ubicación exacta de la caja fuerte. Lily señaló el dibujo y explicó cómo había visto a Evelyn abrir la caja fuerte y colocar algo brillante dentro. Luego miró al juez y repitió lo que había escuchado esa noche. Grace será un blanco fácil. La sala ya no estaba en silencio. La gente empezó a susurrar.
El juez levantó la mano y ordenó silencio. Tomó un momento antes de hablar. Dijo que la audiencia se suspendería y que se iniciaría de inmediato una investigación completa sobre la declaración de Lily. Parecía sorprendido, pero no ignoró lo que se había dicho. Evelyn se levantó, claramente afectada, y trató de explicarse. Afirmó que Lily era solo una niña con una imaginación activa. Dijo que la niña debía haber malinterpretado algo, o creado una historia basada en lo que escuchó de los adultos. Pero su voz temblaba ligeramente, y su confianza no parecía tan fuerte como antes. Evitó mirar a Lily, y seguía mirando nerviosamente a su abogado. Las personas en la sala pudieron ver que algo había cambiado. El ambiente había cambiado. Lo que había comenzado como un caso unilateral, ahora se sentía muy diferente. Emily se levantó y solicitó formalmente un registro inmediato de la casa y la oficina de Evelyn. El juez lo aprobó. Se llamaron oficiales para cumplir la orden. Todos esperaron, sin saber qué se descubriría a continuación. Grace permaneció sentada, atónita por lo que acababa de ocurrir. Sostuvo suavemente la mano de Lily, aún procesando todo. Durante tanto tiempo, se había sentido sola, sin que nadie hablara por ella. Ahora, una niña pequeña había cambiado todo con solo unas pocas palabras. Emily se volvió hacia Grace y le dijo en voz baja que esto podría cambiar el resultado de todo el juicio. Grace asintió, conteniendo las lágrimas. Mientras tanto, Evelyn permaneció rígida en su silla, casi sin moverse. No volvió a hablar. Richard miró a su hija con una mezcla de orgullo y culpa. Él había permanecido en silencio por demasiado tiempo, pero ahora entendía lo que debería haber visto antes. Lily había estado guardando esta verdad dentro de sí misma, esperando el momento adecuado para hablar. El juez recordó a todos que se tomarían más medidas pronto. Los oficiales del tribunal salieron de la sala para comenzar la investigación. La gente en la sala murmuraba y compartía miradas. La historia ya no era simple. La voz de Lily había cambiado el rumbo del caso hacia algo nuevo. Afuera del tribunal, los reporteros ya se estaban reuniendo. La noticia de la interrupción se había difundido rápidamente. Las cámaras esperaban en la entrada. Dentro, el juez terminó la sesión temprano, explicando que seguirían más audiencias una vez que se revisaran las nuevas pruebas. Le dijeron a Grace que podía irse a casa por el momento. Al ponerse de pie, Lily se quedó cerca de su lado. Emily recogió sus cosas y las ayudó a salir. Richard lo siguió lentamente. No dijo mucho, pero permaneció cerca de su hija. Evelyn, por otro lado, salió por una puerta lateral con su abogado. Su rostro estaba tenso por la ira y la preocupación. No habló con nadie. Los oficiales visitarían su casa pronto, y todos lo sabían. Grace se sintió abrumada, pero por primera vez no tuvo miedo. Emily le dijo que ahora tenían algo real, algo sólido. Las palabras de un niño podrían parecer pequeñas para algunos, pero en este caso habían revelado una parte oculta de la verdad. Todos podían sentir que el cambio había comenzado. Más tarde esa noche, Emily se sentó en su apartamento revisando nuevamente sus notas. Había registrado cada parte de la declaración de Lily y ya había hecho una lista de pasos de seguimiento. Su teléfono no dejaba de vibrar con mensajes de personas preguntando sobre el caso. Por ahora los ignoró. Quería concentrarse. Grace la había llamado unos minutos antes solo para darle las gracias de nuevo. Emily le dijo que la lucha no había terminado, pero que finalmente las cosas iban en la dirección correcta. Mientras tanto, Grace estaba en casa con Lily, ambas sentadas en el sofá. Lily se había quitado el blazer y volvía a su ropa habitual, pero aún tenía la carpeta cerca. Grace la abrazó y le dijo lo orgullosa que estaba. Lily no dijo mucho. Estaba cansada pero tranquila. Al otro lado de la ciudad, la casa de Evelyn estaba siendo registrada por oficiales del tribunal. Y en la sala, el juez ya había ordenado que las nuevas pruebas se presentaran lo antes posible. El valiente momento de Lily había cambiado verdaderamente la dirección del juicio. Richard ya no podía contener las preguntas que se acumulaban dentro de él.
Después de lo que pasó en la sala con la aparición inesperada de Lily y su valiente testimonio, supo que había llegado el momento de enfrentar a su madre. Esa misma noche, entró en la sala privada de Evelyn y le preguntó directamente, ¿dónde está el anillo? Evelyn, sentada en el sofá con un vaso en la mano, no respondió al principio. Richard repitió la pregunta más fuerte esta vez. Le dijo que había permanecido en silencio demasiado tiempo y que quería la verdad. Ella lo miró cuidadosamente. Luego suspiró y dejó el vaso sobre la mesa. Con una expresión cansada, admitió que había escondido la joya. Dijo que nunca se trató de robar, sino de miedo. Evelyn confesó que tenía miedo de perder su papel en la familia, especialmente después de ver lo cercana que se había vuelto Grace con Lily. Dijo que solo quería asustar a Grace, hacer que se alejara de la familia, pero que las cosas se salieron de control más rápido de lo que esperaba. Richard estaba atónito. No podía creer que todo lo que Grace había pasado hubiera sido causado por los celos de su propia madre. Le preguntó a Evelyn dónde estaba la joya ahora. Al principio, ella se negó a responder, pero Richard no se dio por vencido. Buscó él mismo en su habitación. Tras mirar detrás de estanterías y cajones, encontró una pequeña caja fuerte oculta detrás de un panel falso en la pared. Nunca la había notado antes. Evelyn trató de detenerlo, pero él la abrió. Dentro estaba el anillo perdido junto con varios otros objetos valiosos que se habían reportado como desaparecidos a lo largo de los años. Richard tomó todo y lo colocó en una bolsa segura. Sin decir otra palabra a Evelyn, salió de la casa y condujo directamente a la comisaría más cercana. Allí entregó el anillo y el resto del contenido de la caja fuerte. Los oficiales tomaron fotos, hicieron los informes y le agradecieron por presentarse. Ahora era oficial. La verdad ya no podía ser ocultada. Lo que Grace había dicho todo el tiempo finalmente se confirmó. La noticia del hallazgo se difundió rápidamente. En cuestión de horas, los medios locales informaban que la joya familiar desaparecida había sido encontrada y que había estado escondida en la casa de los Bennett todo el tiempo. Los reporteros se colocaron afuera del tribunal repitiendo actualizaciones e intentando obtener reacciones de los involucrados. Se compartieron fotos de los objetos recuperados en línea. Las redes sociales comenzaron a cambiar su tono. Las personas que antes habían juzgado duramente a Grace, ahora hacían preguntas sobre cómo se había manejado el caso. Algunos incluso publicaron disculpas admitiendo que habían creído la historia equivocada. Emily actuó rápido, preparó los documentos oficiales y presentó las nuevas pruebas ante el tribunal. En la siguiente audiencia, ella presentó las fotos de la caja fuerte, la joya, y la declaración de Richard confirmando lo que había sucedido. Habló con claridad, mostrando cómo el caso se había construido sobre mentiras y cómo Grace había sido tratada injustamente desde el principio. La sala del tribunal volvió a llenarse, pero esta vez la energía era diferente. La gente prestaba atención de verdad. Grace subió al estrado una vez más, pero esta vez no estaba allí como sospechosa. Estaba tranquila y firme mientras explicaba todo de nuevo, desde sus años de servicio hasta el momento en que fue acusada y retirada de la casa. Habló sobre el dolor de haber sido abandonada por las personas para las que había trabajado tan duro, y cuánto le había dolido ser vista como culpable sin pruebas. Esta vez, el juez escuchó atentamente. Tomó notas, revisó las pruebas nuevamente y luego se dirigió a la sala. Admitió que había habido errores graves en la manera en que se manejó el caso. Dijo que las acusaciones se habían hecho sin una investigación adecuada y que Grace había sufrido enormemente por ello. Luego, con voz firme, declaró que Grace Miller era inocente. La sala permaneció en silencio por un momento y luego Lily se levantó de su asiento, corrió por la sala y abrazó fuertemente a Grace. Grace la sostuvo cerca, llorando suavemente mientras la prensa capturaba rápidamente el momento emocional. Los flashes de las cámaras llenaron la sala mientras los reporteros tomaban fotos de Grace y Lily abrazándose. Los periodistas anotaban cada detalle. Los canales de noticias transmitieron rápidamente la declaración del juez,
mostrando clips del momento emocional de Grace y repitiendo el testimonio previo de Lily. El público, viendo desde sus casas y teléfonos, comenzó a reaccionar. Los comentarios inundaron las plataformas en línea, apoyando a Grace y criticando la manera en que había sido tratada. La gente empezó a cuestionar cómo se había permitido que un caso así llegara tan lejos sin pruebas reales. Emily, de pie al lado de Grace, dio una breve declaración a la prensa, diciendo que estaban contentos de que la justicia finalmente se hubiera cumplido, aunque había llegado demasiado tarde. Evelyn, quien siempre había controlado la narrativa, ahora estaba siendo investigada. Las mismas cámaras que antes la seguían como figura respetada, ahora mostraban cómo evitaba las preguntas, luciendo cansada y derrotada. Se asignaron investigadores para examinar cómo se había manejado el caso, y si había otras personas que habían ayudado a encubrir la verdad. A medida que la sala se vaciaba, Grace salió lentamente. Esta vez, la gente no la evitó. La miraban con respeto e incluso con admiración. Algunos reporteros hicieron preguntas, pero con más cuidado. Ya no la trataban como una criminal. Grace no dijo mucho. Sostuvo la mano de Lily y caminó entre la multitud con la cabeza en alto. Por primera vez desde que comenzó la pesadilla, no se la veía como alguien que había hecho algo mal. Se la veía como alguien que había sobrevivido a una injusticia y que aún mantenía su dignidad. Richard se quedó cerca, observándolas salir. No se acercó, pero sus ojos mostraban arrepentimiento. Grace lo notó y le dio un pequeño gesto con la cabeza. Por ahora era suficiente. Emily la alcanzó y le dijo que la ayudaría con lo que viniera después. Grace sonrió. Tenían más trabajo por delante, pero por ahora había recuperado su libertad. Y al salir del tribunal, no solo estaba dejando un edificio, finalmente estaba alejándose de la sombra de la culpa. Después de todo lo ocurrido, muchas personas esperaban que Grace aprovechara la situación. Recibió varias ofertas de trabajo de personas que antes le habían dado la espalda. Otros ofrecieron dinero, diciendo que era una manera de compensar el daño hecho. Algunas empresas intentaron usar su historia para ganar publicidad positiva, sugiriendo roles públicos o patrocinios. Pero Grace dijo que no a todo. Cuando los reporteros le preguntaron qué planeaba hacer a continuación, su respuesta siempre fue la misma. Solo quiero vivir en paz. No quería fama, atención ni venganza. Quería reconstruir su vida en silencio, sin ser vista como un símbolo o una víctima. Regresó a su pequeño apartamento, lo limpió y comenzó a organizar sus cosas antiguas. Pasó más tiempo con Lily, ahora que las visitas eran más frecuentes y relajadas. Grace se concentró en cosas simples: cocinar, caminar por el parque y pasar tiempo sola. Finalmente estaba libre, y esa libertad importaba más que cualquier otra cosa. No mucho después, Richard ofreció una conferencia de prensa. Por primera vez, habló abiertamente sobre lo que había pasado. Se disculpó directamente con Grace, tanto públicamente como en privado. Dijo que había cometido un terrible error al permanecer en silencio y que lamentaba profundamente no haberla creído cuando era importante. La prensa transmitió sus palabras y la gente escuchó. Pero Richard no se detuvo ahí. Anunció la creación de una fundación dedicada a ayudar a mujeres que habían sido acusadas injustamente o maltratadas en los sistemas legales. Quería usar los recursos de la familia para algo bueno. Durante el anuncio, invitó a Grace a dirigir la organización como su primera directora. Al principio, Grace dudó. Había querido una vida tranquila, lejos de la atención. Pero después de pensarlo un poco, se dio cuenta de que esta era una manera de ayudar a otras personas que habían sufrido como ella. No se trataba de estar bajo los reflectores. Se trataba de hacer algo significativo. Aceptó el papel y Richard prometió apoyarla en cada paso del camino. Emily, que había permanecido al lado de Grace desde los primeros días del caso, también siguió involucrada. Se convirtió en asesora legal de la fundación y ayudó a diseñar su misión principal. Juntas, Grace y Emily elaboraron un plan enfocado en asistencia legal, apoyo emocional y concienciación pública.
Emily estaba orgullosa de formar parte del trabajo, y Grace confiaba plenamente en ella. Contrataron a un equipo pequeño pero dedicado, y comenzaron a realizar reuniones semanales. Grace tomó su papel muy en serio. No quería que la fundación fuera un gesto simbólico. Quería que realmente ayudara a las personas. Mientras tanto, Evelyn atravesaba sus propios problemas legales. Tras una investigación completa, fue declarada culpable de hacer acusaciones falsas y ocultar pruebas. Recibió una sentencia de arresto domiciliario, y el tribunal le retiró la autoridad legal sobre las finanzas y decisiones de la familia. Ya no tenía control. Su imagen pública se desplomó y la gente dejó de elogiarla como antes. Pasaba la mayor parte de sus días aislada, lejos del protagonismo que una vez disfrutó. Richard comenzó a gestionar los negocios familiares con un enfoque nuevo. Cambió la estructura de la empresa para que fuera más transparente y justa. Reemplazó a varios miembros veteranos de la junta que estaban cercanos a Evelyn, y trajo voces más jóvenes y diversas. También estableció una política para apoyar a empleados que enfrentaran un trato injusto. Richard admitió que su silencio pasado había perjudicado a muchas personas, y prometió actuar de manera diferente. En casa, las cosas también cambiaron. Pasaba más tiempo con Lily, y comenzó a escucharla con más atención. La animaban a hablar libremente y a ser honesta. Lily, a su vez, pasó mucho tiempo con Grace. Las dos estaban más unidas que nunca. Grace la recogía de la escuela, la ayudaba con la tarea e incluso asistía a eventos escolares. Reían más y hablaban abiertamente. Para Lily, Grace siempre había sido una fuente de consuelo. Ahora, también era una parte importante de su vida cotidiana nuevamente. Las heridas del pasado se iban sanando poco a poco, mediante nuevas rutinas y confianza. La fundación se lanzó oficialmente unos meses después. Abrieron una oficina modesta